¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. En esta mañana vamos a tener nuestro diario de oración. No hemos podido estar saliendo estos días por un problema de internet, pero bueno, estamos una vez más aquí compartiendo la palabra, compartiendo este diario de oración que trae constantemente sanidad a nuestras vidas y es la palabra de Dios expuesta por Dios mismo para la fortaleza espiritual de nuestras vidas. ¿Amén? Así que antes de poder compartir nuestro diario de oración, quiero compartir con ustedes esta alabanza titulado La Casa de Dios. Amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela
disfrutemos de Dios en este tiempo. ¿Amén? Disfrutemos de que Dios está obrando con nosotros a través de su palabra. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes nuestro diario de oración. ¿Amén? Espero que me estén escuchando bien. Espero que empecemos una semana, la última semana ya del mes de septiembre. ¿Amén? Hoy lunes 26 de septiembre. El título para hoy es La preparación real de los remanentes. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 1 del versículo 8 al 9. ¿Ven? Solamente vamos a leer en esta mañana el capítulo 1, el versículo 8, nada más, versículo 8. La palabra de Dios en esta mañana dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Amén? Vemos en este tiempo donde fueron llevados cautivos muchos jóvenes, muchos judíos, estaba Daniel y sus amigos, jóvenes que propusieron su corazón no contaminarse con la cultura, con la comida, con todo lo que traía Babilonia. ¿Amén? Entonces, hoy el título de oración nos habla y nos hace esta pregunta. Dice, ¿cómo tendremos que prepararnos en la realidad para ser remanentes que salvan la iglesia, que salvan los campos y la época? ¿Cómo tendríamos que prepararnos? Hay una preparación en la cual está en la palabra, el cual nos trae realmente restauración primero de nuestras vidas. Nos hace ver realmente quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Dios, y a través de eso realmente poder prepararnos y salvar realmente las iglesias que están perdiendo el Evangelio, los campos vacíos, y esta época que está siendo eh, manipulada, está siendo controlada por las tres organizaciones que son la Nueva Era, los masones y los judíos. Amén. Entonces, una vez más la pregunta que hoy en esta mañana nos hacemos a través de nuestro diario de oración. ¿Cómo tendremos que prepararnos en la realidad para ser remanentes que salvan las iglesias o las iglesias, los campos y la época? Por eso Daniel, amén, Daniel, los tres amigos y Esther se aferraron primero al mensaje de Isaías 6 del 1 al 13, antes de que fueran cautivos de Babilonia. Si ellos tenían el contenido de la palabra, ellos tenían el Evangelio, y eso les permitía estar fuertes en medio de la cautividad, en medio de la persecución, en medio del conflicto. Ellos tenían la palabra guardada en su corazón. Dios les había dado las palabras importantes, como el trono, ángeles, remanente y el futuro. Por eso, de ahora en adelante, los remanentes deberían buscar sus propias maneras para poder concentrarse en la oración con el contenido de los 7 itinerarios. Amén. Todo esto es el Evangelio. Nosotros tenemos el Evangelio, o deberíamos tener el Evangelio. Ese Evangelio, esa palabra que tuvieron y tuvo los remanentes en la Biblia, como Daniel, Esther, los tres amigos de Daniel, José, David, Eliseo, todos ellos tenían la palabra guardada en su corazón, tenían el pacto revelado, se aferraron al pacto de Génesis 3:15, la simiente de la mujer sobre sus vidas. Por eso nosotros tenemos realmente que buscar la manera de concentrarnos en la palabra de Dios, concentrarnos en la oración. De esa forma vamos a poder ser entrenados por Dios mismo, a través de su Santo Espíritu, a través de nuestra iglesia local, a través de nuestros líderes, para poder evangelizar el mundo con la palabra de Dios. Amén. Por eso traten de entrar profundamente en la palabra y respirar en la oración a tiempo marcado, solamente con solo Jehová, solo el respaldo del trono celestial y solo la evangelización del mundo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Concentrarnos. De esa forma un día lo podremos hacer las 24 horas, dentro de nuestros estudios, dentro del trabajo, nuestros quehaceres diarios, estar concentrados en Dios, meditando la palabra, orando profundamente, y eso nos va a llevar a poder respirar de una forma correcta también, porque médicamente, científicamente dice que nuestro organismo necesita
buen oxígeno. Y cuando no sabemos respirar, eso produce daños en nuestro cerebro. Entonces, nuestro organismo necesita que entre el oxígeno correcto para poder tener una sanidad en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestros órganos. ¿Amén? Entonces, mientras oramos, mientras meditamos en la palabra, también usemos ese tiempo para poder orar correctamente. Entonces, podrán ser restaurados que Génesis 1:27, nuestra imagen delante de Dios. Génesis 2:7, que habla de qué? De el aliento de vida de Dios, el poder de vida que Dios nos da. Y también Hebreos 4:12, que es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Entonces, dentro del contenido de la palabra, vendrán respuestas a mi vida. Dentro del contenido del Evangelio, vendrán respuestas a mi vida de sanidad. Dios restaurará mi vida para poder salvar las iglesias, el campo y esta época, que está siendo gobernada por Satanás a través de estas tres organizaciones que está trayendo mucha confusión al mundo entero, inclusive a muchos creyentes. Amén. Por eso, si siguen con estos elementos, podemos o podrán ver el valor absoluto y tener las respuestas eternas como las tres respuestas de nunca antes ni después, que son las respuestas de las 25 horas, la bendición del trono celestial, la trascendencia del tiempo y el espacio y el resplandor o resplandecer la luz de las 237 naciones. Estos son las nueve configuraciones. El 393 que tenemos que tener en nuestra vida y entender que esto es el Evangelio. Simplemente son términos que nos llevan a entender un poquito más el Evangelio cada día. ¿Amén? No es nada de otro mundo. Por eso, es decir, tenemos que meditar en solo Cristo, en solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Eso hará que tengamos respuesta para nuestras vidas. Eso hará que podamos concentrarnos solamente en el Evangelio. ¿Amén? Dentro de todo lo que estamos haciendo, concentrarnos en la palabra, concentrarnos en solo Cristo. De esa forma, tenemos respuestas para nuestras vidas, vendrá sanidad a nuestra vida. Solamente el reino de Dios y solo a través de la llenura y el poder del Espíritu Santo podremos resplandecer a las 237 horas. Podemos ser esa sal, esa luz que este mundo necesita. Amén. Por eso en el punto número 1 nos habla de que vendrá la respuesta de Manuel, ¿de qué? De Isaías 7:14. El valor absoluto a través de Cristo. A través de Génesis 3:15, la simiente de la mujer, que aquí nos habla un poquito más claro a través de Isaías 7:14, que es Emmanuel, que Dios está con nosotros. ¿Ven? Esta promesa se cumple en Mateo 1:23 y la confiesa Pedro en Mateo 16:16. Por eso desde entonces podrán ver una cosa de que todas las personas están aferrándose a las cosas incorrectas. No solamente las personas que no conocen el Evangelio. Lamentablemente muchos creyentes, muchas personas están aferrando a cosas incorrectas dentro de la iglesia, dentro del Evangelio. Hay mucha gente que está sufriendo, muchos pastores, muchos hermanos, muchos líderes, porque están desconociendo realmente el poder del Evangelio en sus vidas. Al igual que los hermanos de José, el rey Saúl, los reyes de Babilonia, se aferraban a las cosas incorrectas. Por eso tuvieron respuestas incorrectas. Por eso sufrieron, fracasaron y se desviaron totalmente del plan absoluto para sus vidas. Por eso, desde el momento en que nos damos cuenta de esto, podemos restaurar lo más importante, el culto de nuestras vidas. Tener las respuestas en los mensajes del púlpito y dar el culto en la vida. De esta manera podemos ser la cumbre espiritual. ¿Amén? Entonces, vemos aquí que hay un grupo de personas que está aferrada a cosas incorrectas. Mucha gente que estaba o que está en iglesia está sufriendo inconscientemente o está sufriendo innecesariamente porque no conoce eh, los frutos del Evangelio, no conoce la profundidad del Evangelio, no conoce el plan de Dios para sus vidas y está sufriendo tan igual o peor que el mundo que no conoce a Dios. Por eso lo más importante es que tenemos que darnos cuenta y restaurar realmente el poder del culto, la bendición del culto en nuestra vida. A través de eso podemos tener victoria toda la semana.
a través del mensaje del púlpito del día domingo de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, podemos tener una respuesta de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces también de esa manera nosotros podemos ser esa cumbre espiritual, tener esa fortaleza espiritual para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer esa sal que el mundo necesita para realmente conocer a Dios a través de Cristo, a través de nosotros, a través de su iglesia. ¿Amén? Por eso, el punto número 2 nos habla de que se levantará el movimiento del remanente de Isaías 60, del 1 al 22. La condición absoluta. Amén. Punto número 2, se levantará el movimiento de remanentes de Isaías 60, del 1 al 22. Amén. La condición absoluta. Desde ese momento podrán obtener el poder en la realidad y el poder de la sanidad para cambiar toda la corriente de Satanás, así como Daniel y sus amigos fueron de influencia espiritual en ese tiempo que fueron llevados cautivos a esa nación, a ese gobierno, a ese lugar de Babilonia. ¿Amén? Por eso cuando los remanentes no son engañados y tienen el tiempo de la concentración, pueden levantar las obras del movimiento de remanente que salva a las iglesias y las naciones, aunque sean muy jóvenes. No importa la edad que tú tengas, no importa el tiempo que tú tengas en la iglesia. Lo importante es que tú puedas en esta mañana entender que como remanente, como líder, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, tienes que aferrarte de una forma correcta a la palabra. De esa forma, primero recibir sanidad de tu propia vida, tu vida centrada en Dios. Eso hará que tú puedas realmente cambiar la corriente del mundo, la corriente de donde tú estés desarrollándote, en tu trabajo, tus estudios, en la universidad, en tu casa, en tu hogar, donde sea ese momento, ese lugar hostil, de dificultades, tiniebla, tú puedes ser esa luz, tú puedes llegar realmente a sanar ese lugar a través del Evangelio de Cristo. No importa la edad, no importa la nacionalidad, no importa los títulos, no importa nada de eso. Lo importante es que seas un hombre, así como el faraón pudo ver en José, un esclavo, una persona acusada de ser un violador, preso, y el faraón tuvo esta conclusión en su vida. Dijo en Génesis 41:38, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Amén. Entonces, porque él pudo ser cumbre espiritual, porque se aferró al Evangelio, el pacto absoluto de Cristo a través de Génesis 3:15. Por eso en el punto número 3 tomarán un rol de ser guardas para salvar el mundo, como Isaías 62 del 1 al 2. Amén. Punto número 3, tomarán un rol de ser guardas para salvar el mundo, como Isaías 62 del 1 al 2. El objetivo absoluto. Amén. El objetivo absoluto. Los guardas son los que cambian el campo de nadie por todas las personas y el campo de nada por todas las cosas. Amén. El sistema de Dios establecido en su palabra. Por eso nuestro trabajo también puede ser así y Dios hará para que sea nuestro trabajo y estudio sean respuestas sin precedentes que nunca se repetirán. La respuesta de nunca antes, la respuesta de nunca después, las respuestas que nos llevan realmente a conocer el sistema de Dios para nuestras vidas y poder salvar el campo. Amén. Ser esos guardas, ser esos atalayas, ser esos hombres y mujeres que tienen realmente esa respuesta en sus vidas para dar respuesta a un mundo que está perdido sin el Evangelio. Y también hay muchas iglesias que están perdiendo el Evangelio y no pueden realmente disfrutar de Dios en sus vidas. Por eso, si oramos por adelantado, podemos ver el pacto, la visión, el sueño, la imagen, la práctica en nuestras vidas. El PBCIP, amén, que hemos visto constantemente, ahora una vez más se está tocando en este tiempo de nuestro diario de oración. Por eso, algo más importante es que todas las cosas se conviertan en nuestro pacto, nuestra visión, sueño, imagen y práctica. Por eso, hoy es una parte de qué, de ver esto, este sistema de Dios, este contenido que lo encontramos en las Escrituras.
el PBSIP, pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica. Por eso, como José podía verlo por adelantado, la esclavitud, la vida en la cárcel y el palacio fue parte del PBSIP. Amén. Por eso el sufrimiento del día de hoy es también parte de este sistema que Dios ha puesto, de ese itinerario que se ha puesto en nuestra vida. A través del pacto, la visión, el sueño, imagen y la práctica que se ha grabado en nuestro corazón, podemos realmente ver el plan de Dios para nuestras vidas. Y las circunstancias, las adversidades que podemos estar viviendo es parte de lo que Dios nos quiere mostrar en este camino, del peregrino en este camino, del remanente en este camino, del conquistador, el cual Dios nos permite caminar cada día. Amén. Por eso, en esta mañana, recibimos la bendición de parte de Dios para no ser engañados. No ser engañados por Satanás, no ser engañados por este sistema, no ser engañados por estas tres organizaciones que están trayendo mucha opresión al mundo. Amén. Por eso, ¿cuál es la oración final en esta mañana? Es Dios, te damos gracias porque tú amas a los remanentes en el continente de Oceanía. Creemos que se levantarán tus obras, aquellas obras que nadie más conoce. A través de los remanentes de Oceanía, te damos gracias porque has levantado los remanentes a través de las 12 familias de misioneros. Tenemos seguridad de que a través de los remanentes, que el continente de Oceanía entero se cambiará. Que podamos aferrarnos a este secreto. eh, amén. El día de hoy y también el día de mañana. Padre, permítenos a través de este diario de oración, a través de este tiempo, Señor, poder grabar y ser entrenados, Padre, para poder salvar las iglesias, el campo y esta época. Permítenos, Padre, usar todas las redes sociales, todos los medios posibles para proclamar de que Jesús es el Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, aquel que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida y también, Padre, ese problema fundamental que no nos permitía, Señor, disfrutar del Evangelio, disfrutar de tu palabra y disfrutar, Señor, de nuestra identidad delante de ti. Oramos por este tiempo, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Amén, hermano, entonces bendiciones, Dios me lo bendiga. Nos vemos el día de mañana, martes, una vez más, con nuestro día de oración, para poder estar compartiendo la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Bendiciones.